Hola, amantes de las historias basadas en hechos reales. ¿Conocías la historia de la Virgen Roja? Una historia que conmocionó a todo un país allá por la década de los años 30 y de cómo una madre es capaz de llevar a límites incomprensibles una misión tan peligrosa como mortal. Con esta trágica historia se hicieron varias películas y documentales, entre ellas en 1977 la película Mi hija Hildegard y en 2024 se estrenó la película La Virgen Roja. Ya sabes que aquí solo te cuento las verdaderas historias de aquellas películas basadas en hechos reales y hoy conoceremos la terrible historia de Hildegard. Pero para contar esta historia debemos comenzar por una de las protagonistas y trasladarnos hasta Ferrol, Galicia, España. Allí nace Aurora Rodríguez Carballeira. Aunque ella mentía sobre su edad, se cree que nació un 23 de abril de 1879. En aquella época Ferrol era una ciudad próspera, comprometida con la armada y la fabricación de barcos de astilleros públicos y privados. Muchas familias llegaron desde zonas rurales, al igual que sus abuelos paternos y maternos de Aurora. El abuelo materno ya era un destacado carpintero en aquella época, que llegó a trabajar tallando objetos para el Museo Naval. Sin embargo, el padre de Aurora, Francisco Rodríguez Arriola, con tan solo 26 años, fue nombrado fiscal de los juzgados de Marina en Ferrol. Años más tarde, obtuvo por oposición la plaza fiscal del juzgado de primera instancia de Ferrol, cargo que ocupó desde 1871 hasta 1888. La familia gozaba de una buena situación económica y podía considerarse parte de la alta burguesía de la ciudad. Su madre, que también se llamaba Aurora Andrea Carballeira López, era pianista aficionada y maestra de profesión, pero que nunca ejerció. El matrimonio tuvo 5 hijos. La primera era Josefina, la segunda Aurora, el tercero era Francisco. Los otros hermanos fallecieron muy jóvenes. A pesar de que Aurora creció en el seno de una familia muy acomodada, era una niña bastante peculiar. Creció quejándose del descuido de su madre con sus hijos. Sentía que a pesar de estar ahí, no se encargaba de darles aquel cariño que toda madre debería dar a sus hijos. Además, la pequeña Aurora se la pasaba escuchando a escondidas las conversaciones entre amigos del padre, que a menudo tenían reuniones con notarios, políticos, médicos o militares de altos cargos, y muchos de ellos miembros de la masonería. En resumen, gente muy importante de aquella época. Es entonces que la pequeña Aurora aprovechaba para escuchar muchas de estas conversaciones y empezó a despertar en ella un interés distinto al que tenían otras niñas de su edad. Comenzó a analizar y examinar todas estas conversaciones y en lugar de salir a jugar con sus amigas, ella prefería leer libros, y no precisamente libros de cuentos, sino de política y hasta de sexología, lo que influyó mucho en ella para convertirse en una jovencita muy observadora e inteligente. Por esta razón, a medida que iba creciendo, Aurora rápidamente distinguió los 2 roles diferenciados entre hombres y mujeres. Los hombres decidían y tenían un papel en los distintos campos de poder. En cambio, las mujeres, educadas y tratadas como futuros matrimonios o elementos decorativos y artísticos, tocaban el piano o amenizaban las fiestas. Eso era todo. Esto despertó en Aurora grandes incógnitas y a creer en la eugenesia. La eugenesia, a menudo acusada de pseudocientífica, tiene como fin modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas de la genética avanzada. De esta forma, se intervienen en aquellos rasgos hereditarios que no sean deseados para que nazcan personas más sanas, más inteligentes, más fuertes o con unos rasgos físicos determinados. La eugenesia no es únicamente un tema científico, también ha sido siempre y sigue siendo un tema que involucra a filósofos, historiadores, médicos y políticos. Esto es porque históricamente se ha utilizado este movimiento para discriminar, eliminar o impedir la reproducción de individuos no deseables o indignos. Y Aurora creía que se podía mejorar de alguna manera a la raza humana. El principio de una creación. Pero también la familia de Aurora tuvo que llevar una vida inusual, ya que la primera hija, Josefina, tuvo un hijo y quedó como madre soltera.
y se decía que el padre de este niño era el amante de la madre de Aurora. Es decir, la hija tuvo un niño para el amante de la madre. Por todos los rumores, Josefina decide dejar al niño al cuidado de sus padres para huir un tiempo a Madrid y así evitar las habladurías de los vecinos. Aurora entonces solo tenía 16 años y también se hizo cargo de la educación de su sobrino. Ella, más que nadie, lo cuidó, educó y el pequeño aprendió varios idiomas. Le enseñó a tocar el piano, le inculcó la lectura y le llevaba a conciertos de música. Este niño se llamaba José Rodríguez Carballeira, que más tarde fue conocido como Pepito Arriola. Destacó fundamentalmente como pianista, pero también como compositor y violinista. Aurora disfrutaba instruyendo a su sobrino. Quería que se destacara y que siempre fuera el mejor. Este hecho afianzó sus ideas didácticas, reformadoras y eugenésicas de Aurora. Pero después de un tiempo, cuando su hermana Josefina vio que podía aprovechar el talento de su hijo, rápidamente lo reclamó y se lo llevó junto a su madre a Madrid en noviembre de 1899, donde afianzaría su gran talento. El genio y la precocidad de Pepito Arriola hicieron que el rey Alfonso XIII le otorgase una beca para estudiar en Alemania al cumplir los 7 años. Allí asistió a clases y comenzó su carrera con una gira por el país. Fue tal su éxito que el propio Kaiser Guillermo II, maravillado por su arte, le regaló un chalet en Mecklemburgo. A partir de ahí, Pepito Arriola se subió a una lucrativa gira que lo llevó a México, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Inglaterra, Rusia, Italia y muchos otros países más. Todos quedaban maravillados por aquel chico menudo y extraordinario que hablaba varios idiomas y era extremadamente modesto a pesar de los reconocimientos que recibía. Recordado ante todo por ser un niño prodigio, fue conocido internacionalmente como el Mozart español. Mientras Pepito cosechaba grandes éxitos, lamentablemente 3 años más tarde, la madre de Aurora fallecería el 30 de septiembre de 1902 y fue enterrada en el cementerio de Almudena. En los documentos no aparecen la firma del marido ni de las hijas. Al parecer, la mujer falleció sola. Su hermana Josefina más tarde se enamoró y se casó en 1906 con Eugenio Amado Osorio y Zavala, famoso médico y explorador, con el que concibió a 2 hijas más, Pilar y Carmen Osorio, que también fueron prodigios de la música. Mientras tanto, Aurora había quedado sola y devastada al perder a su sobrino, a quien tanto había querido y enseñado, quedando sola a cargo de su anciano padre y con todos esos despropósitos que estaban pasando en su entorno. Así, poco a poco, ella alimentó la idea de crear a su propia mujer perfecta, una mujer del futuro que fuera muy inteligente y capaz de llegar a lo más alto. Es más, la misión ideal de Aurora en un principio era contratar a sirvientes con muy buenas condiciones, tanto físicas como morales, pagarles un buen sueldo, casarlos y pagarles la sanidad. De entre ellos serían elegidos los que mejor se portaran, a los que ella misma los educaría y sacaría lo mejor de ellos, para luego distribuirlos por toda España para que estos posteriormente formaran familias modelos y así expandir familias con linajes especiales. Está claro que Aurora estaba dispuesto a lo que sea para sacar a flote sus creencias en la eugenesia, crear personas perfectas según su entendimiento, pero no logró llevar a cabo estas ideas, por lo que pasaría a la acción con otro pero macabro plan. Un plan macabro empieza a nacer. En aquella época, Ferrol era un hervidero de ideas, novedades, propuestas y curiosidades traídas y transportadas por barcos llegados desde diferentes partes del mundo. Es aquí donde en 1910 llegaría a Ferrol un cura militar de origen catalán. Se trataba de Alberto Pallás, que pasaría por el puerto en varias ocasiones. Les cuento esto porque más adelante este cura tendrá un papel fundamental en esta historia. Continuando con Aurora, debo decirles que ella pasó de la idea de crear una comunidad de familias modelos a la propuesta de constituir una comunidad donde educaría solo a las mujeres como seres especiales y destinadas a salvar la sociedad. Sin embargo, su padre la hizo desistir de esa idea. Era algo que en aquella época jamás sucedería. ¿O sí? Pasó el tiempo y lamentablemente su padre también falleció el 15 de enero de 1914. Aurora ahora tenía que continuar con su vida, pero esta vez sola.
y tras el fallecimiento de su padre decidió llevar a cabo el proyecto de crear a su propia descendencia. Aurora estaba convencida de que podría lograr su propósito, el propósito de crear a la mujer perfecta, y para ello ideó un plan. Ese plan era concebir a una hija que solo fuera suya y que nadie la reclamara. Aurora, que había decidido desde muy joven ser una mujer autónoma, independiente y no someterse a la autoridad de ningún hombre por medio del matrimonio, había llegado a convencerse que la función del hombre debía limitarse solo a la fecundación. Por esta razón había decidido tener una hija. No quería un varón, no. Ella estaba convencida de que traería a este mundo a una niña. Además, optó por ser madre soltera, a pesar de que la decisión podía suponer la exclusión social en aquella época. Su plan era buscar un padre que nunca pudiese reclamar al bebé. Aurora lo etiqueta solo como un colaborador fisiológico. Para ello, se creó una lista de condiciones, donde se indicaba que este hombre tendría que ser culto, que tuviera un alto nivel intelectual, con valores, no sufrir enfermedades físicas, que fuera un ser con inquietudes sociales, pero sobre todo que no reclamara la paternidad de esta hija. ¿Sería posible para Aurora encontrar este prototipo de hombre? Pues sí, ella lo encontró. Puso sus ojos en Alberto Pallas, de 49 años, un candidato al que ella creía que era el adecuado para llevar a cabo su misión. ¿Recuerdan a Alberto Pallas, el cura del que les hablé minutos antes? Pues sí. Él fue el elegido, con quien tuvo como colaborador fisiológico 3 encuentros carnales, hasta estar segura de quedar embarazada. Una vez se sintió segura de la fecundación, Aurora, con sus 35 años, se fue a Madrid, pero conservando sus propiedades en Ferrol, de las que iba a vivir posteriormente. Una vez en Madrid, cuidó minuciosamente su embarazo con una dieta especial, haciendo ejercicio todos los días, cuidándose de tal manera que nada alterara su embarazo. Y así estuvo durante los 9 meses, hasta que finalmente dio a luz a su escultura de carne y hueso, que es como la llamaría más adelante. Y a su hija la nombró Hildegard Leocadia Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carballeira. Pero no se asusten por el tamaño del nombre, porque en esta historia solo la llamaremos Hildegard. La pequeña nació el 9 de diciembre de 1914 y a quien le daría la vida que ya le tenía muy bien preparada su madre. Esta niña, que no había nacido del amor de unos padres, sino solo con el propósito de cumplir la ideología de su madre, sería considerada para Aurora un experimento que debería cumplir una misión muy importante. El experimento inicialmente cumplió con las expectativas de Aurora, que prosiguió con su detallado plan. La educó con mano de hierro, convirtiéndola en una niña prodigio. Fue educada por ella misma para ser el modelo de mujer del futuro, y para ello tenía que ser una mujer sana de cuerpo y alma. Aunque no contó con ayuda de otra persona, la abnegación de la madre logró que la niña aprendiera a leer a los 22 meses. A los 3 años ya sabía hablar perfectamente. Aprendió a los 4 años a escribir correctamente, sin errores ni faltas ortográficas, en una máquina de escribir. Y a los 10 años ya dominaba idiomas como el inglés, alemán, francés y el latín. Empeñada en superar todos los límites, Aurora consiguió que la pequeña Hildegard ingresase a los 14 años en la universidad para estudiar Derecho, graduándose a los 18 años, convirtiéndose en la abogada más joven de España, licenciatura a la que siguieron Filosofía y Medicina. Hildegard era tan brillante que se había convertido en una líder de muchas mujeres de la universidad. Activista y extraordinaria mujer. Joven, brillante, militante feminista, buena oradora, miembro de las Juventudes Socialistas, llegando a ser vicepresidenta del partido político PSOE, defensora de la educación sexual, de la anticoncepción y del aborto libre. Hildegard no tardó en convertirse en todo un fenómeno. Para unos era un fenómeno social, para otros una mera pantomima. Poco a poco los periódicos, revistas, publicaciones feministas se fueron haciendo eco de las habilidades de esta extraordinaria mujer. Pero detrás de aquella prolífica actividad siempre estaba su madre. La mujer controlaba hasta el último paso de su hija Hildegard. Nunca la dejaba sola y la acompañaba a cualquier lugar a la que asistiera, a las reuniones del partido e incluso a clases de la universidad.
La joven fue creciendo bajo el dominio absoluto de su madre. No la dejaba relacionarse con otras personas ni tener amigos, siendo obligada a vivir de espaldas a cualquier tipo de afecto o placer. Se llegó a decir que incluso la seguía hasta los servicios. Así, Hildegard se convirtió en la máquina perfecta, programada que su madre ansiaba, a la que aparentemente solo le preocupaba que su hija trabajara, escribiera y publicara. Hildegard, acompañada constantemente por su absorbente madre, impartía conferencias, escribía libros con títulos impropios para una joven de su edad, donde se apreciaban consejos para evitar el embarazo, es decir, abogaba por una paternidad voluntaria y deseada. Pero además Hildegard colaboraba en revistas científicas y políticas, se codeaba con intelectuales como el filósofo José Ortega y Gasset o el médico, historiador y escritor Gregorio Marañón, y también se escribía con escritores internacionales como H.G. Wells, escritor de La Guerra de los Mundos, que visitó España y Hildegard fue su intérprete. Y también lo acompañó extensamente cuando visitó Madrid. Pero también el escritor tenía la intención de llevarse a Hildegard a Londres como su secretaria para separarle de su madre y así la joven pudiese desarrollar su potencial en solitario. Esto dio lugar a las paranoicas conspiraciones que Aurora veía a su alrededor. Entonces es cuando empezó a desconfiar de todo aquel que le rodeaba. Hildegard también se escribía con los sexólogos Magnus Hirschfeld o Havelock Ellis. De hecho, es a Ellis al que se atribuye la invención del apelativo La Virgen Roja, para referirse a Hildegard, que a sus 15 o 16 años aún no había tenido relaciones sexuales, título que se usó para esta última película, La Virgen Roja. Lo que no sabremos a ciencia cierta es que si Hildegard desarrolló estas altas capacidades como fruto de la eugenesia, o si era algo genético, o simplemente era una consecuencia por la estricta, programada o cuestionable educación que su madre le dio. Demasiados libros para su edad. Ya a los 19 años, Hildegard había escrito 15 libros y había publicado más de 100 artículos. La mayoría de estos artículos eran sobre sexualidad, especialmente poniendo hincapié en la sexualidad femenina, educación sexual, maternidad deseada, divorcios, la no monogamia, derecho al aborto, el uso de los anticonceptivos, la reeducación de las prostitutas para que ellas pudieran ser preparadas e insertadas a trabajos dignos y dejaran de ser utilizadas solo como objetos sexuales. Para una época conservadora de la España de los años 30, esto era casi un reto. Hildegard fue una de las personas más activas de su tiempo en el movimiento por la reforma sexual en España y estuvo conectada con la vanguardia europea en ese tema. Y numerosas obras suyas han sido y son reeditadas póstumamente. Hildegard se convirtió en una personalidad internacional. Su madre había conseguido su objetivo. En ocasiones le preguntaban si las ideas que escribían eran suyas. Ella contestaba siempre que sí, que estas ideas las tenía desde que era una niña, pero seguidamente Aurora interrumpía para decir: no, las ideas de mi hija son la continuación de las ideas que me brotaban a mí. Además dijo: es que Hilde es mi obra viva, preconcebida y concebida y después ejecutada. Por eso en ocasiones esta historia fue comparada con la de Frankenstein, de aquel ser de ficción que fue creada a partir de un experimento de partes diferentes de cadáveres, al cual le es otorgada la vida por su creador Víctor Frankenstein. Sin embargo, aquella libertad en la que fue educada Hildegard la llevó a un profundo compromiso político y a intentar en muchas ocasiones a separarse de su madre. Recordemos que Hildegard está en plena etapa de la juventud, que anhelaba su independencia, tomar sus propias decisiones, tener su propia identidad sin la sombra de su madre. De hecho, se le enfrentó a su madre para hacérselo saber. Quiero vivir mi vida libremente sin imposición de nadie, pudiendo hacer en todo momento mi voluntad y no seguir esta pesada tarea que pusiste sobre mis hombros. Tú haz lo que te parezca de tu vida, es tuya y puedes hacer con ella lo que quieras. Yo por mi parte estoy dispuesta a vivir la mía y ser completamente feliz. Los hijos no son una propiedad de los padres, ni los padres tienen sobre ellos derecho de vida o muerte. Estas palabras llevarían a Aurora a tomar una terrible y drástica decisión.
Aurora, quien inspirada por la locura y por la idea de una supuesta conspiración contra ella para arruinar su escultura de carne y el miedo a perder a su hija, una mañana se levantó muy temprano y se dirigió a un mercadillo donde vendían todo tipo de artículos, que al parecer también vendían armas, y es cuando se hizo con una para supuestamente protegerse de aquellos que la atacaban por sus ideales políticas tan controversiales y que amenazaban su seguridad e integridad. Y antes de que sucediera una desgracia, mejor estar protegidas, ¿no? Seguidamente la paranoia de Aurora adquirió límites extremos y empezó a imaginarse que una conspiración internacional dirigida por el Servicio de Inteligencia inglesa quería separarlas. Creía que querían captar, corromper y usar a su hija y también a la sirvienta. Dormir para siempre. El 8 de junio de 1933 las cosas cambiaron para siempre. Esa noche Aurora y Hildegard tuvieron una fuerte discusión por la intención de que Hildegard quería independizarse. Ambas se fueron a la cama enfadadas. Pero pocos minutos después de las 8 de la mañana del día 9 de junio de 1933, Aurora se levantó y envió a la sirvienta a pasear a los perros. Luego cogió el revólver que tenía en casa, entró en la habitación de Hildegard, que aún estaba durmiendo. Apuntó con frialdad a su hija, disparándole 4 veces mientras dormía, apagando su luz para siempre a los 19 años. Aún existen diferentes versiones sobre estos disparos. Algunos afirman que fueron 3 en la cabeza y 1 en el corazón. Otros que fueron 2 en la cabeza, 1 en el corazón y el cuarto en los genitales, como si quisiera apagar para siempre su intelecto, que es su cerebro, su fuente de vida, que es su corazón, y una de las partes más importantes de su cuerpo, que son sus genitales, según Aurora, así poniendo fin a su creación. Por primera vez, madre e hija estarían separadas, pero para siempre. Seguidamente Aurora se fue andando hasta la casa de un amigo abogado, donde Aurora confesó lo que había hecho con su hija. De inmediato este amigo le aconsejó que se entregara a la policía. Aurora así lo hizo, se entregó a la policía, pero nunca se arrepintió de lo que hizo. Es más, repetía una y otra vez que lo volvería a hacer. Así de cruel era el amor por su hija. Y más tarde le confesaría a un periódico: No estoy arrepentida. Tenía que suceder lo que ocurrió, aun a costa de dejarme en el camino jirones de mi corazón destrozado. Por supuesto, este cruel asesinato sacudió a la sociedad y la política española, y el funeral de Hildegard se convirtió en multitudinario. Su cuerpo fue velado en la sede del Partido Republicano Federal y trasladado al cementerio en una carroza blanca que recorrió las calles de Madrid acompañada de políticos, periodistas y escritores, mientras en la cárcel de mujeres Aurora esperaba la celebración de su juicio. El juicio de Aurora. En el juicio, los abogados de Aurora querían que el jurado pensara que la acusada tenía brotes de locura, esto para conseguir una menor condena. Pero Aurora, al contrario, se sintió ofendida porque la tachasen de loca. Ella afirmaba que no estaba loca y que estaba muy cuerda, sin importarle que la condenasen por más años. Ella repetía una y otra vez que simplemente había cumplido con una misión y que lo volvería a hacer. Finalmente fue condenada a 26 años de cárcel por parricidio, con las agravantes de premeditación y alevosía. Pero también fue una condena tremendamente machista en aquella época, porque una de las justificaciones que dieron para este crimen fue que Aurora leía demasiado, era muy inteligente y culta, pero que precisamente todo esto le había llevado a cometer el asesinato, y que tenía un cerebro desordenado por la intoxicación de 1000 lecturas, como confirmando que una mujer no debería leer para no intoxicar su mente, porque era algo inútil y peligroso. No era bienvenida ni en la cárcel. Sin embargo, para Aurora pronto la situación dentro de la cárcel se volvió insostenible. Aurora había llegado convencida de que tenía que emprender una reforma del sistema de prisiones, y su presencia comenzó a ser una perturbación constante para otras compañeras. Así consta en las varias comunicaciones de la cárcel de mujeres. Mandó a la audiencia de Madrid pidiendo que el estado psíquico de Aurora fuera nuevamente evaluado ante sus síntomas de enajenación mental. En el archivo constan peticiones de este
este tipo desde septiembre de 1934, pero a pesar de la insistencia, no fueron atendidas de inmediato. Después de unos meses, por fin le hicieron un examen psiquiátrico y que efectivamente confirmaron su enajenación mental. Se creía que tenía paranoias y hasta esquizofrenia paranoide. Rápidamente fue trasladada al psiquiátrico de Cienpozuelos en Madrid el 24 de diciembre de 1934, donde cumplió la mayor parte de su condena. Allí vivió el resto de su vida y allí también experimentó una evolución fácilmente rastreable en su historia clínica. Las primeras entrevistas con los psiquiatras muestran a la Aurora altiva, pedante y déspota que fue siempre. En octubre de 1936, 2 años después, llega a decirles: siempre he dormido bien, ya lo sabe usted. Después de lo que pasó, a mí me parece tan lógico, tan preciso, que no sé, soy un poco más celeste que lo corriente. Créanme, los psiquiatras normales no pueden analizar el caso de la madre de la estatua humana. Ya comenzó a decir incoherencias y palabras sin sentido, y a medida que pasaba el tiempo, la mujer se fue sumiendo en un estado profundo de depresión y soledad. Mientras estuvo aquí, Aurora también cuidó de un gatito. A partir de mediados de los 40, Aurora apenas ya podía leer y se negaba a visitar a los médicos. Como si de un nuevo intento de obra perfecta se tratara, por entonces comenzó a pedir hilos y trapos al personal del psiquiátrico para construir un muñeco de trapo de gran tamaño, al que cuidaba, lo acostaba con ella y hacía escuchar música. 2 años estuvo perfeccionándolo, hasta que un día apareció completamente destrozado. Tras 22 años encerrada, Aurora falleció de cáncer el 28 de diciembre de 1956, Día de los Santos Inocentes, pero mucho de lo que ella era quizás ya había muerto antes. ¿Quién sabe si al asesinar a Hildegard mató también parte de lo que ella fue? Su cuerpo, al parecer, fue enterrado en una fosa común. Murió recordando a su hija y añorando las reformas sociales rotas por la Guerra Civil Española y el franquismo. A día de hoy no se sabe con exactitud por qué Aurora terminó con la vida de su hija, aunque en su tiempo aparecieron diferentes teorías, entre ellas una supuesta relación sentimental de Hildegard con un joven escritor socialista llamado Abel Vilella, y que esto no le gustó para nada a Aurora. Al parecer, este joven negó haber tenido algo con Hildegard, ya que solo eran amigos. Lo que parece más probable y coincide con el relato de su madre es que el deterioro de la relación entre ambas era profunda, principalmente por el progreso de la paranoia de su madre, que se quejó de que había traído a su hija al mundo para ocuparse de la condición de la mujer y no de asuntos políticos. Hildegard, al parecer, intentó en varias ocasiones separarse de su madre, a lo que Aurora respondía con amenazas de suicidio. Y cuando vio que su hija se separaba de su proyecto, decidió destruirla, como un escultor que, tras descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye. Así llegamos a la parte final de esta historia, historias que jamás debieron ocurrir. Ya sabes, si te gustó este video, no olvides regalarme un like, compartir para que más personas conozcan esta historia y suscribirte si aún no lo has hecho, ya que es totalmente gratis. Y si tienes alguna nueva sugerencia de una película basada en hechos reales, déjamelo en la cajita de comentarios y yo me encargaré de contarte la verdadera historia detrás de aquella película. Conmigo hasta el próximo video, que pases un bonito día. Adiós. Sin importarle que la condenasen